¿Alguna vez has llorado durante una oración sin saber por qué? No porque estuvieras triste, no porque algo malo hubiera pasado, sino porque algo dentro de ti, algo que no puedes explicar con palabras, simplemente se desbordó. Si eso te ha ocurrido, necesitas quedarte hasta el final de este mensaje, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la manera en que entiendes tu relación con Dios. Hay algo que sucede en el espíritu cuando el cielo se acerca tanto a ti que tu cuerpo ya no puede contenerlo. Las lágrimas que brotan durante la oración no son debilidad, no son producto del agotamiento emocional, no son simplemente la reacción de alguien que está pasando por momentos difíciles. Son, en muchos casos, la evidencia más poderosa y más silenciosa de que el Espíritu Santo está obrando en lo más profundo de tu ser. Y pocos, muy pocos, entienden lo que significa. Hoy vamos a explorar juntos ese misterio. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a descubrir lo que la Biblia dice sobre ese fenómeno tan íntimo, tan personal, tan sagrado. Porque no es casualidad que estés aquí. No fue un algoritmo lo que te trajo a este video. Tal vez fue el mismo Dios quien puso este contenido delante de tus ojos, porque hay algo que Él quiere decirte hoy, algo que quizás llevas mucho tiempo esperando escuchar. A lo largo de este estudio, vas a aprender qué significa realmente llorar durante la oración, qué dice la ciencia sobre el llanto y por qué ese conocimiento confirma lo que la Biblia enseña desde hace milenios. ¿Qué pasajes de las Escrituras revelan el poder espiritual que se activa en ese momento? ¿Y cuáles son las señales que indican que tus lágrimas no son comunes, sino que son la marca de que el cielo te está tocando? Vas a descubrir que existe un poder que pocos creyentes conocen. Una puerta que se abre exactamente en el momento en que el alma se quiebra ante la presencia del Señor, y que esa puerta conduce a un nivel de comunión con Dios que no se alcanza de ninguna otra manera. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo. Muchos de los que ven este canal no tienen una iglesia cercana. Muchos enfrentan sus batallas solos, con la Biblia en una mano y la fe en la otra. Este canal existe para ser ese lugar de encuentro espiritual donde la palabra de Dios llega directo al corazón, sin filtros, sin religiosidad vacía, sino con unción y verdad. Por eso, antes de que comencemos este estudio tan poderoso, me gustaría que escribieras en los comentarios las palabras «Paz del Señor». Esas 3 palabras son tu participación en esta comunidad de fe, tu forma de decirle a Dios y a todos los hermanos que estás aquí, que estás presente, que estás listo para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ti hoy. Y si este canal te ha traído paz, esperanza o revelación en algún momento de tu vida, te invito a que hagas clic en el botón de suscripción y en el me gusta de este video. Suscribirte no es un simple acto digital, es una declaración de que deseas mantenerte conectado a la palabra. Es como decirle al Señor, quiero que este río siga fluyendo en mi vida. Muchas personas en este canal han dado testimonio de que los videos los encuentran exactamente cuando más los necesitan, que Dios los usa como señales, como confirmaciones, como abrazos invisibles en los momentos más oscuros. Y si tú también crees que Dios puede hablar a través de este ministerio digital, entonces este es tu momento de sumarte. El estudio va a comenzar ahora mismo. Prepara tu corazón, abre tu espíritu, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser exactamente lo que has estado buscando, el Espíritu Santo y el llanto. Cuando Dios gime en nosotros, Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, usó una expresión que en el griego original resulta absolutamente impactante: gemidos indecibles. La palabra en griego es stenagmoa alaletuis, que literalmente significa gemidos que no pueden ser expresados con lenguaje humano. Es decir, hay un nivel de comunicación entre el Espíritu Santo y el Padre que supera cualquier vocabulario, cualquier idioma, cualquier sistema de signos que el ser humano haya construido a lo largo de toda su historia. Y ese nivel de comunicación ocurre dentro de ti, dentro de tu pecho, dentro de tu espíritu. Piensa en esto por un momento. El mismo espíritu que estuvo presente en la creación, el que se movía sobre las aguas cuando todo era caos y vacío, el que descendió como fuego el día de Pentecostés, ese espíritu habita en ti. Y cuando tú oras, cuando te postras ante el Señor y abres tu corazón, ese espíritu comienza a gemir, a interceder, a clamar desde lo más profundo de tu ser hacia el Padre. Y a veces ese gemido es tan intenso, tan cargado de eternidad, que se desborda a través de los ojos. Las lágrimas no son tuyas, son del Espíritu que vive en ti. La ciencia del comportamiento emocional ha documentado durante décadas que el llanto humano no es simplemente una descarga de tensión. Los investigadores del comportamiento neuroafectivo han identificado que las lágrimas producidas durante estados de profunda emoción espiritual o de trascendencia activan el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema encargado de llevar al organismo a un estado de paz, de restauración, de apertura. Es decir, cuando lloras durante la oración, tu cuerpo literalmente entra en modo de recepción. Los muros de defensa bajan, la mente crítica cede. Y algo más profundo, algo que la ciencia llama conciencia expandida, pero que los creyentes llamamos comunión con el Espíritu, toma el control. La Biblia lo dijo primero. Lo que Pablo describió como gemidos indecibles es exactamente esa experiencia en la que el Espíritu Santo habla desde dentro, donde las palabras sobran porque el corazón ya se ha rendido. Y esa rendición, esa entrega total, es lo que genera el llanto. No es señal de que algo está mal en ti, es señal de que algo está profundamente bien. Es señal de que el canal entre tu espíritu y el Espíritu de Dios está abierto, limpio, activo. Es señal de que la intercesión que no sabías hacer ya está siendo hecha por alguien mucho más grande que tú. ¿Has llorado en oración sin encontrar las palabras? Entonces has experimentado algo que pocos creyentes entienden plenamente: la intercesión directa del Espíritu Santo a través de ti. Tu llanto no fue un fracaso en la oración. Tu llanto fue la oración más poderosa que has hecho en tu vida, porque fue hecha no con tu voz, sino con la voz del Espíritu eterno que habita en tu corazón. Guarda en lo más hondo de tu ser lo que acabas de aprender, porque lo que viene a continuación va a revelar otro nivel de ese mismo misterio, uno que se encuentra en una de las historias más desgarradoras y más gloriosas de todo el Antiguo Testamento. Las lágrimas de Ezequías. Cuando Dios escucha el llanto. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 5. El rey Ezequías estaba moribundo. El profeta Isaías había entrado a su habitación y le había entregado el mensaje más aterrador que un ser humano puede recibir: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. No había esperanza. El diagnóstico era terminal. El decreto divino había sido pronunciado. Y sin embargo, Ezequías no aceptó esa sentencia con resignación. Hizo algo extraordinario. Volvió su rostro hacia la pared,
y oró al Señor. Y lloró con gran llanto. El texto hebreo original dice Wayibk Beki Gadol, que se traduce como lloró un llanto grande, intenso, desbordante. No fueron lágrimas discretas, no fue un sollozo contenido, fue un quebranto total delante de Dios, una exposición completa del alma frente al único que tenía el poder de cambiar la situación. Y entonces sucedió algo que desafía toda lógica humana. Dios detuvo a Isaías antes de que saliera del patio central y le dijo que volviera, que él había escuchado el llanto de Ezequías, que había visto sus lágrimas y que le concedería 15 años más de vida. ¿Lo entiendes? El decreto de muerte ya había sido pronunciado. Desde una perspectiva natural, todo había terminado. Pero el llanto de Ezequías llegó más alto que el decreto. Sus lágrimas cruzaron los cielos y tocaron el corazón del Dios eterno, y ese mismo Dios revocó lo que había dicho. No porque hubiera cometido un error, sino porque hay algo en el llanto genuino del corazón humano que mueve a Dios de una manera que nada más puede. Este principio es absolutamente confirmado por la psicología de la vulnerabilidad. Los estudios sobre la apertura emocional demuestran que cuando un ser humano se permite llorar sin censura, sin control, sin máscara, activa en su interior un estado de autenticidad radical, un estado donde la persona ya no está actuando, ya no está gestionando su imagen, sino que está completamente expuesta. Y es exactamente en ese estado donde las conexiones más profundas ocurren, tanto entre seres humanos como, en la fe, entre el alma y su creador. Ezequías no calculó su llanto, no lo usó como estrategia, se quebró genuinamente, y esa autenticidad fue lo que abrió el cielo. La lección para ti es esta: cuando lloras durante la oración, no tienes que entender por qué, no tienes que justificar tus lágrimas ni darles un nombre, no tienes que explicar nada, solo deja que fluyan, porque tal vez, en este mismo momento, hay un decreto sobre tu vida que necesita ser revocado. Hay una situación que desde la perspectiva humana parece cerrada, sellada, sin salida. Y lo único que falta es que te atrevas a hacer lo que hizo Ezequías, volverte hacia la pared, abrir el corazón completamente y llorar ante el único que puede cambiar todo. Dios le dijo a Ezequías: he visto tus lágrimas. No dijo: he escuchado tus palabras perfectas, ni he aprobado tu teología correcta. Dijo que vio sus lágrimas, porque las lágrimas hablan un idioma que el corazón de Dios comprende perfectamente. Y si tú has llorado en oración sin saber por qué, ya tienes la respuesta. El cielo te estaba viendo. Y lo que viene ahora va a revelarte por qué ese llanto también tiene el poder de romper cadenas que llevan años atadas en tu vida. María Magdalena y el poder del llanto a los pies de Jesús. Lucas 7, versículos 36 al 50. Imagina la escena: una casa farisea, hombres importantes, religiosos, respetados, sentados a la mesa con Jesús. Todo controlado, todo medido, todo dentro de los límites de lo que la sociedad consideraba apropiado. Y de repente entra ella, una mujer que todos conocen, pero no por buenas razones. La llaman pecadora. Cargó una vida entera de vergüenza sobre sus hombros, y aún así entró, con un frasco de alabastro lleno de perfume costoso, y se arrodilló a los pies de Jesús y comenzó a llorar. El texto dice que sus lágrimas mojaron los pies del Señor. No una sola lágrima, no un gesto simbólico. Las lágrimas cayeron en tal cantidad que los pies de Jesús quedaron mojados, y ella los secó con su propio cabello y los besó, y derramó el perfume sobre ellos. Toda esa escena, ese despliegue total de adoración y quebrantamiento, fue rechazada por los presentes. Simón el fariseo pensó en su interior que si Jesús fuera realmente profeta, sabría qué clase de mujer lo estaba tocando.
Y Jesús, que sí sabía perfectamente quién era ella, respondió con una de las declaraciones más hermosas de todo el Evangelio. Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Sus lágrimas hablaron por ella antes de que pudiera abrir la boca. Su quebranto dijo más que cualquier oración elaborada. Su llanto fue el lenguaje más puro de su amor, y Jesús lo entendió perfectamente. Y no solo eso, sino que lo defendió públicamente delante de los hombres más poderosos de aquella mesa. Sus pecados le son perdonados, no los de ellos, que estaban ahí con sus oraciones perfectas y sus ayunos correctos, los de ella, que solo tenía lágrimas. La neurociencia moderna estudia lo que llama procesamiento emocional somático, que es la forma en que el cuerpo procesa experiencias que la mente aún no puede articular. Cuando una persona llora por algo que no sabe cómo nombrar, su sistema nervioso está procesando, está liberando, está soltando cargas que la mente consciente ni siquiera ha podido identificar. María Magdalena no sabía cómo explicar lo que sentía, pero su cuerpo sí lo sabía. Y sus lágrimas fueron la expresión de un procesamiento espiritual que iba mucho más allá de lo que cualquier palabra podría haber transmitido. ¿Cuántas veces has llegado a los pies del Señor sin saber qué decirle? ¿Cuántas veces has sentido el peso de cosas que no sabes cómo nombrar? ¿Cuántas veces has llorado sin entender por qué, pero sintiéndote al mismo tiempo más cerca de Dios que en ningún otro momento? Eso es lo que le sucedió a María Magdalena. Y si ella, con todo el peso de su historia, encontró perdón y restauración completa a través de sus lágrimas ante Jesús, entonces tú también puedes confiar en que tus lágrimas no pasan desapercibidas. Él las ve, Él las cuenta, y Él te responde: pero hay algo aún más profundo que quiero que descubras, porque existe en las Escrituras un pasaje que revela que Dios mismo llora, y que ese llanto de Dios tiene implicaciones eternas para cada uno de nosotros. Jesús lloró el día que el Hijo de Dios derramó lágrimas. Juan 11, versículo 35. Jesús lloró. Son las dos palabras más cortas y más cargadas de todo el Nuevo Testamento. Dos palabras que condensan uno de los misterios más profundos de la fe cristiana, que el Dios encarnado, el creador del universo vestido de carne humana, el que tenía el poder de resucitar muertos, se detuvo frente a la tumba de su amigo Lázaro y lloró. No lloró porque no supiera qué iba a hacer. Él ya había dicho que iba a resucitar a Lázaro. Ya lo sabía, ya tenía el plan, y aún así lloró. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de personas que sufrían. Porque María había caído a sus pies llorando. Porque Marta venía destrozada, porque el dolor de quienes amaba lo movió hasta las lágrimas. El texto griego usa la palabra edakrusen, que significa que las lágrimas corrieron silenciosamente por su rostro. No fue un sollozo dramático para las cámaras. Fue el llanto contenido, profundo, verdadero, de alguien que siente el dolor de los que ama hasta lo más hondo, y quienes estaban alrededor lo vieron y dijeron: mirad cómo le amaba. Sus lágrimas fueron la evidencia más poderosa de su amor. No sus milagros, no sus palabras, sus lágrimas, porque las lágrimas no mienten. Nadie llora de amor por algo que no le importa profundamente. Y Jesús lloró porque le importabas. Le importaba Lázaro, le importaba María, le importaba Marta. ¿Le importas tú? Ahora quiero que pienses en esto desde una perspectiva teológica que transforma todo. Si Jesús lloró siendo el Hijo de Dios, sabiendo que el milagro estaba a segundos de ocurrir, entonces el llanto no es señal de falta de fe. El llanto no es evidencia de que Dios no está actuando. El llanto puede coexistir perfectamente con la certeza de que el milagro viene. Puedes llorar y creer al mismo tiempo.
puedes quebrantarte y tener fe al mismo tiempo. Jesús mismo lo demostró. La psicología del duelo y la resiliencia espiritual ha documentado que las personas que permiten el llanto durante los momentos de crisis, en lugar de suprimirlo, muestran tiempos de recuperación significativamente menores y niveles más altos de lo que los investigadores denominan crecimiento postraumático, que es la capacidad de salir de una experiencia difícil siendo una persona más fuerte, más sabia y más empática que antes. El llanto no te debilita. El llanto te prepara para el milagro que viene. Lázaro salió de la tumba 4 días después de muerto, y todo comenzó con el llanto de Jesús. Tal vez lo que está muerto en tu vida, lo que lleva días o meses o años sepultado, también está esperando su momento. Y tal vez tu llanto en oración no es señal de que todo está perdido. Tal vez es la antesala del milagro más grande que hayas visto jamás. Porque así como Jesús lloró antes de llamar a Lázaro a salir, así también puede ser que tus lágrimas sean el preludio de algo que todavía no puedes imaginar. Y si esto ya te está moviendo por dentro, si algo en tu corazón ya comenzó a comprender que tus lágrimas tienen un significado que va mucho más allá de lo que siempre creíste, espera, porque el siguiente tema va a mostrarte lo que la Biblia llama el recipiente del cielo para las lágrimas del creyente. El odre de lágrimas. Dios guarda cada gota que has llorado. Salmo 56, versículo 8. Registra tú mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? El Salmo 56 fue escrito por David en uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando había huido hasta Gat, la ciudad de los filisteos, sus enemigos históricos, para salvar su vida de Saúl. Era fugitivo, estaba solo. Estaba rodeado de peligros y en ese estado de vulnerabilidad absoluta le dijo algo a Dios que detuvo el tiempo. Registra mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma. La palabra hebrea para redoma o odre es no-od y se refiere a un recipiente de cuero que se usaba en la antigüedad para guardar líquidos preciosos, vino, aceite, agua en el desierto. David estaba diciéndole a Dios: cada lágrima que he derramado es tan valiosa que merece ser guardada en un recipiente especial. No dejes que se pierdan en el suelo. Coléctalas, cuéntalas, recuérdalas. Y Dios, a través del mismo Espíritu que inspiró esas palabras, estaba respondiendo: ya lo hago, cada una. Esto no es poesía exagerada. Es revelación, es la declaración de que en la economía del cielo, las lágrimas del creyente no son desperdicio. No son el resultado inútil de un momento de debilidad que pronto se olvidará. Cada lágrima que has derramado en oración, cada llanto silencioso en la oscuridad de tu cuarto, cada sollozo que salió de lo más profundo de tu pecho cuando sentiste que ya no podías más, fue recogida. Fue guardada, fue inscrita en el libro de Dios, ninguna se perdió. La ciencia biológica ha revelado algo extraordinario sobre las lágrimas emocionales, a diferencia de las lágrimas reflejas que produce el ojo ante el polvo o el viento. Las lágrimas emocionales contienen concentraciones significativamente más altas de hormonas relacionadas con el estrés, como el cortisol, y también de péptidos neuroreguladores que el cuerpo produce en estados de alta carga emocional. Es decir, cuando lloras en oración, tu cuerpo literalmente está liberando sustancias que de otro modo se acumularían como toxinas en tu sistema. Las lágrimas son un mecanismo de purificación que Dios diseñó en el cuerpo humano. Tu cuerpo fue creado para llorar, exactamente como fue creado para respirar. Y así como el cuerpo retiene dióxido de carbono si no puede exhalar, también retiene cargas emocionales y espirituales si no puede llorar.
Pero aquí está la dimensión que trasciende la ciencia. Dios no solo diseñó ese mecanismo en tu cuerpo, también diseñó un sistema celestial para que ninguna de esas lágrimas se perdiera. Las guarda, las cuenta, las registra, y en el momento preciso, Él las convierte en semillas de intervención divina. El Salmo 126, versículo 5, lo confirma. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Las lágrimas que siembras hoy en el suelo de la oración se convertirán en la cosecha de alegría que recogerás mañana. ¿Cuántas lágrimas has derramado en los últimos meses? ¿Cuántas noches has llorado en silencio sintiendo que nadie te veía? Dios te vio, Dios las contó, Dios las guardó. Y ninguna, absolutamente ninguna, cayó al vacío. Todas están en su libro, todas están en su recipiente, todas tienen una fecha de conversión, el día en que Él las transformará en júbilo. Y lo que viene a continuación va a mostrarte uno de los momentos más dramáticos de toda la Biblia, donde las lágrimas de un hombre desencadenaron uno de los mayores avivamientos espirituales de la historia del pueblo de Dios. Esdras y el llanto que desató un avivamiento nacional. Esdras, capítulo 10, versículos 1 y 2. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Un solo hombre, postrándose, llorando, confesando. Y ese llanto fue tan genuino, tan cargado de peso espiritual, que comenzó a encenderse algo en el ambiente. Uno por uno, los que lo vieron comenzaron a llorar también. Las mujeres lloraron, los hombres lloraron, los niños lloraron, hasta que toda la plaza frente al templo de Dios se convirtió en un río de lágrimas colectivas. Esdras no organizó una campaña, no preparó una estrategia de comunicación, no contrató músicos ni decoró el escenario, solo lloró, auténtica y completamente lloró. Y ese llanto fue tan poderoso que encendió un fuego espiritual que no necesitó palabras para propagarse, porque el llanto verdadero del corazón tiene una frecuencia que resuena en otros corazones, casi como si el espíritu humano reconociera en las lágrimas del otro algo de su propia verdad todavía no expresada. El contexto era devastador. El pueblo de Dios había regresado del cautiverio en Babilonia, había comenzado a reconstruir el templo y en ese proceso había cometido errores graves, entre ellos alianzas prohibidas con pueblos paganos que los habían llevado a contaminarse espiritualmente. Esdras, al enterarse, no reaccionó con juicio ni con dureza pastoral. Reaccionó con llanto, con rasgadura de vestiduras, con postración, con confesar los pecados de su pueblo como si fueran propios. Y esa identificación compasiva fue lo que detonó el avivamiento. Los estudios sobre el contagio emocional, un fenómeno documentado extensamente en la psicología social, demuestran que las emociones auténticas se transmiten entre personas a través de mecanismos que van más allá de la comunicación verbal. Las neuronas espejo, ese sistema cerebral que hace que literalmente sintamos lo que vemos sentir a otros, se activan de manera especialmente intensa ante el llanto genuino. Es por eso que cuando ves a alguien llorar de verdad, algo en ti también se mueve, no como manipulación, sino como reconocimiento, como si el dolor del otro despertara en ti algo que estabas sosteniendo en silencio. Esdras no fingió, su llanto era real, y por eso resonó, y por eso el pueblo entero se unió. Y por eso, lo que comenzó como la oración privada de un solo hombre, se convirtió en uno de los avivamientos más genuinos que registra la historia bíblica. Un avivamiento que no necesitó milagros externos,
sino que fue alimentado por la pureza interna del corazón quebrantado de un hombre que amaba a Dios más de lo que le temía a la opinión de los demás. Cuando tú lloras en oración, no sabes el efecto que eso puede tener en quienes te rodean. Tal vez tus hijos te ven orar y llorar, y algo en ellos se está grabando para siempre. Tal vez alguien en tu familia que todavía no conoce a Dios está siendo tocado silenciosamente por la autenticidad de tu fe. Las lágrimas del creyente genuino tienen una capacidad de influencia espiritual que ninguna predicación perfectamente estructurada puede reemplazar. Porque las lágrimas dicen lo que las palabras no pueden, que esto es real, que Dios es real, que la fe no es teatro. Y ahora, desde ese avivamiento colectivo, voy a llevarte a una escena completamente opuesta, íntima y solitaria, donde un hombre lucha contra Dios en la oscuridad de la noche y llora en medio de ese combate espiritual de una manera que lo transforma para siempre. Jacob en el Jaboc, cuando se llora luchando con Dios. Génesis 32, versículos 22 al 32. Y Oseas 12, versículo 4. La noche más oscura de la vida de Jacob. Había cruzado el vado de Jaboc con su familia, sus siervos, sus rebaños, toda su vida, y luego se quedó solo. Y en esa soledad llegó alguien, y lucharon toda la noche. Un combate que no tiene comparación en toda la Escritura. Un hombre de carne y hueso, con sus miedos y sus heridas, y su historia llena de engaños y errores, aferrado a alguien que tenía el poder de destruirlo con un solo soplo, y sin embargo, no lo soltó. No te soltaré si no me bendices. Y el texto de Oseas, que describe este mismo episodio desde la perspectiva profética, añade un detalle que el relato de Génesis apenas sugiere. Jacob lloró. Lloró mientras luchaba. Lloró mientras suplicaba. El llanto y la lucha no eran contradictorios en ese momento. Eran la misma cosa. Eran la expresión completa de un hombre que estaba apostando todo, que sabía que al otro lado del río estaba Esaú con 400 hombres, que sabía que podía morir y que aún así decidió que no iba a moverse sin la bendición de Dios. Hay una forma de orar que muy pocos practican hoy. No es la oración cómoda de los domingos. No es la oración de 5 minutos antes de dormir. Es la oración de Jacob, la que se extiende hasta el amanecer, la que no suelta, la que llora mientras lucha, la que emerge de la conciencia de que sin la intervención divina todo está perdido. Es la oración que no busca el consuelo de las palabras bonitas, sino la transformación real del corazón y de las circunstancias. Es la oración que dice: no me importa quedar cojo si al final tú me bendices. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Jacob quedó cojo. La cadera dislocada fue el precio de esa lucha. Pero también salió de ese vado con un nombre nuevo. Ya no sería Jacob el que suplanta, sino Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y vence. Una cojera y un nombre nuevo, una marca física de la batalla y una identidad transformada. Eso es lo que le puede costar al alma una noche de lucha y llanto ante Dios. Y también lo que puede ganar. La investigación sobre la perseverancia y el cambio de identidad personal muestra que los mayores cambios en la percepción de sí mismo no ocurren en momentos de éxito o tranquilidad, sino en momentos de crisis extrema, donde la persona se ve forzada a confrontar sus propios límites y a trascenderlos. Los psicólogos llaman a esto momentos umbral y los definen como experiencias tan intensas que la persona que sale de ellas ya no puede volver a ser quien era antes. Jacob tuvo su momento umbral en el Jaboc y salió transformado. Tal vez tú también estás en tu propio vado de Jaboc en este momento. Tal vez la noche se ha extendido más de lo que esperabas. Tal vez sientes que estás luchando solo en la oscuridad y no entiendes contra quién ni contra qué.
Tal vez has llorado de una forma que no puedes explicar, pero si eso es lo que está pasando, escucha esto con atención. No sueltes, no te rindas. Llora, sí, lucha, sí, pero no sueltes, porque el amanecer está más cerca de lo que crees. Y cuando llegue, puede ser que salgas cojo, que las circunstancias te hayan dejado una marca, pero también saldrás con un nombre nuevo, con una identidad que nadie te podrá quitar jamás. Y desde ese campo de batalla nocturno, desde ese vado donde el hombre luchó con Dios y lloró, voy a llevarte ahora a uno de los textos más consoladores de toda la Biblia, donde Dios mismo hace una promesa sobre las lágrimas que nadie que haya sufrido debería ignorar. Apocalipsis 21 y la promesa eterna. Dios enjugará toda lágrima. Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa no está al comienzo de la Biblia. No está en el libro de Génesis, en el paraíso original, donde no había dolor ni muerte. Está al final, está en la visión del nuevo cielo y la nueva tierra. Está en el momento en que todo lo que fue y todo lo que es da paso a todo lo que será para siempre. Y en ese momento eterno, Dios mismo, con su propia mano, enjugará cada lágrima. La imagen que Juan usa en el griego original es exaleiphein, que significa literalmente borrar, limpiar completamente, erradicar. No es que las lágrimas se detendrán, es que serán borradas, quitadas, como si nunca hubieran existido. Pero aquí hay algo que quiero que no pierdas. Dios no puede enjugar lo que no está ahí. Y para que haya algo que Él enjugue en la eternidad, tiene que haber habido lágrimas en el tiempo. Tu llanto de hoy es parte del tejido de esa promesa eterna. Tu quebranto de hoy es algo que Él tiene previsto redimir. Y esa redención no será una simple compensación, como cuando se paga una deuda. Será la transformación completa de toda tu historia de dolor en la fuente de una alegría que no tiene fin ni medida. Piensa en lo que esto significa para quien ha llorado mucho, para quien ha enterrado a un ser amado y todavía no termina de creer que esa persona ya no volverá a estar. Para quien ha perdido un sueño que construyó durante años y vio derrumbarse en un instante. Para quien ha sido traicionado por alguien en quien confiaba completamente. Para quien ha luchado con enfermedades, con adicciones, con oscuridad interior que no sabe cómo nombrar. Todas esas lágrimas tienen una fecha de caducidad. Un día, el Dios que las guardó en su recipiente las tomará con sus propias manos y las borrará. Para siempre. La física cuántica tiene un principio fascinante conocido como conservación de la información, que establece que en el universo nada desaparece realmente, sino que toda energía e información se transforma. Los físicos teóricos debaten sobre las implicaciones de este principio en los agujeros negros y en la naturaleza del tiempo y la realidad. Pero la Biblia lleva miles de años enseñando algo todavía más profundo, que ninguna experiencia humana, ningún dolor, ningún llanto se pierde en la nada. Todo es guardado por Dios. Todo será redimido. Todo tendrá sentido al final. Y hay algo más en este versículo que muchos pasan por alto. Dice que no habrá más llanto ni clamor, lo que implica que antes de ese momento, el llanto y el clamor son parte de la experiencia legítima del creyente en este mundo. La Biblia no te dice que no llores. La Biblia no te dice que si tienes suficiente fe nunca sentirás dolor. La Biblia te dice que aquí hay lágrimas, pero que un día Él mismo las enjugará. Eso no es una concesión a la debilidad. Es el reconocimiento más honesto y más compasivo de lo que significa vivir con fe en un mundo caído. Así que si hoy tienes lágrimas, no las suprimas.
Deja que fluyan delante de Dios, porque cada una está siendo guardada, cada una está inscrita en su libro. Cada una tiene un propósito que ahora no puedes ver completamente, pero que en la eternidad resplandecerá con una claridad que te dejará sin palabras. Tus lágrimas no son el final de tu historia. Son parte del camino hacia el final más glorioso que puedas imaginar. Y ahora llegamos al corazón de todo lo que hemos estudiado. El último tema de este estudio te va a revelar la señal final, la más poderosa, la que ocurre cuando las lágrimas en la oración son la respuesta del cielo a tu entrega total. Porque hay un momento en la oración donde el llanto no es solo descarga, no es solo intercesión, sino que es algo completamente diferente. El Salmo 126 y la cosecha del llanto. Tus lágrimas se convertirán en alegría. Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esta imagen es una de las más hermosas y más profundas de toda la literatura bíblica. El salmista no dice que el que llora será consolado algún día en un futuro lejano e impreciso. Dice que el llanto mismo es la siembra. Dice que las lágrimas son la semilla y que quien siembre con esas lágrimas inevitablemente volverá con sus brazos llenos de cosecha. En la agricultura de la antigüedad, sembrar era un acto de fe radical. El campesino tomaba el grano que era su sustento, lo que habría podido comer, y lo enterraba en la tierra. Lo dejaba morir, en cierto sentido. Lo soltaba sin saber con certeza qué ocurriría a continuación, si habría lluvia suficiente, si los vientos serían favorables, si las plagas respetarían el campo. Sembrar era confiar. Sembrar era soltar. Y el salmista dice que ese mismo principio se aplica a las lágrimas. Cuando lloras en oración, estás sembrando algo en el reino de Dios que volverá a ti multiplicado en forma de alegría. Hay momentos en la oración donde el llanto cambia de naturaleza. Ya no es el llanto del que sufre, ya no es el llanto del que lucha. Se convierte en el llanto del que está soltando, del que está confiando, del que está diciendo con cada lágrima: no depende de mí, depende de ti. Y yo confío en que tú sabes lo que haces con mi vida. Ese llanto de rendición total es la siembra más poderosa que un ser humano puede hacer, porque en ese momento lo que se siembra no es simplemente la semilla de un problema o de una necesidad. Se siembra fe en estado puro. Se siembra confianza radical en el carácter de Dios. Los estudios sobre la gratitud y la resiliencia psicológica han demostrado consistentemente que las personas que logran encontrar sentido en sus experiencias dolorosas, que pueden mirar atrás en sus momentos de llanto y ver en ellos el principio de un crecimiento, reportan niveles significativamente más altos de bienestar a largo plazo que aquellas que consideran el dolor como un evento puramente negativo sin redención posible. La capacidad de convertir el sufrimiento en semilla es, según la ciencia del bienestar humano, uno de los indicadores más robustos de resiliencia y de florecimiento personal. Y la Biblia lo enseñó hace más de 3000 años. Los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. Si has llorado en oración sin entender por qué, hoy tienes la respuesta completa. Llorabas porque el Espíritu Santo gemía en ti con intercesiones que ningún idioma humano puede contener. Llorabas porque Dios estaba enjugando algo de tu interior que de otro modo no podía salir. Llorabas porque estabas sembrando la cosecha más grande de tu vida. Y si llevas tiempo sembrando, si las lágrimas se han vuelto compañeras frecuentes de tu vida de oración, entonces escúchame bien. La cosecha está más cerca de lo que crees. El momento del regocijo se acerca, y cuando llegue comprenderás que cada lágrima valió la pena.
Cada una fue necesaria. Cada una fue parte del plan perfecto de Dios para llevarte exactamente a donde Él siempre quiso que estuvieras. Esto que has aprendido hoy no es información, es una revelación para tu espíritu. Y las revelaciones no se almacenan en la memoria, se guardan en el corazón, se viven, se aplican, se comparten. Así que la próxima vez que llores en oración, no te preguntes si algo está mal. Pregúntate qué está sembrando el Espíritu en ti en ese momento. Porque tal vez ese llanto es la semilla de la mayor cosecha de tu vida y el cielo ya está preparando el regocijo con el que volverás. Llegaste hasta el final y eso no es poca cosa. En un mundo lleno de distracciones, en una época donde la atención humana es el recurso más escaso, tú decidiste quedarte. Decidiste que este mensaje era más importante que todo lo demás que podrías haber estado haciendo. Y eso habla de algo genuino en tu corazón, de una sed espiritual que no se satisface con contenido superficial, de un alma que busca profundidad, que busca verdad, que busca a Dios de verdad. Hoy aprendiste que cuando lloras en oración, el Espíritu Santo está intercediendo en ti con gemidos que ningún idioma humano puede contener. Aprendiste que el llanto de Ezequías revocó un decreto de muerte, que las lágrimas de María Magdalena trajeron perdón completo, que Jesús mismo lloró y que ese llanto fue la expresión más pura de su amor, que Dios guarda cada lágrima en su recipiente y las inscribe en su libro, que el llanto de Esdras encendió un avivamiento nacional, que Jacob luchó y lloró y salió transformado, que Dios promete enjugar toda lágrima en la eternidad y que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Cada uno de esos temas fue una semilla plantada en tu corazón hoy. Y si la recibes con fe, comenzará a crecer. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Quiero saber quiénes son los escogidos que llegaron hasta el final de este estudio. Porque no todos llegan, solo los que tienen sed real, solo los que están buscando de verdad, solo los que el Espíritu Santo trajo hasta aquí con un propósito específico. Si ese eres tú, escribe en los comentarios estas palabras: Señor, guarda mis lágrimas. Esa es tu contraseña. Esa es tu firma en el libro de los que llegaron hasta el final. Y es también una declaración de fe, una afirmación de que confías en que Dios no ha dejado caer al vacío ni una sola de las lágrimas que has derramado. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Suscribirte es una decisión que mantendrá encendida tu llama espiritual. Es asegurarte de que cada vez que haya un nuevo estudio, una nueva revelación, un nuevo mensaje que el Señor traiga a través de este ministerio, tú serás uno de los primeros en recibirlo. Y si ya estás suscrito, si ya eres parte de esta comunidad, si ya llevas tiempo creciendo espiritualmente a través de estos videos, entonces te digo desde el corazón, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu hambre espiritual. Eres la razón por la que este trabajo existe. Y si ya eres miembro de este canal, quiero que sepas que tu contribución no es pequeña, es una inversión real en el reino de Dios. Cada video que llega a una persona que está sola en su cuarto llorando a medianoche, cada mensaje que encuentra a alguien en el momento exacto en que lo necesita, cada estudio que ayuda a alguien a entender lo que Dios quiere decirle, todo eso es posible porque personas como tú deciden sostenerse como miembros. Si todavía no eres miembro y sientes que este canal ha sido una bendición en tu vida, considera unirte. No es un gasto, es una siembra en el mismo reino del que estuvimos hablando hoy. Y ya sabes lo que la Biblia dice sobre los que siembran. Sigue viendo los videos de este canal. Cada estudio es un río de agua viva que quiere mantenerte alimentado en tu caminar espiritual. No dejes que tu llama se enfríe. No dejes que la rutina diaria
te aleje de la presencia del Señor. Vuelve una y otra vez, porque Dios tiene algo nuevo para ti en cada oportunidad. Y al cerrar este estudio, quiero que hagas una sola cosa. Donde quiera que estés, en tu cuarto, en tu cocina, en tu auto, en el transporte público, quiero que levantes tu corazón al Señor y lo alabes. Alábalo por el día de hoy, alábalo por el mensaje que Él acaba de hablar a tu corazón. Alábalo porque cada lágrima que has derramado está guardada en su recipiente y tiene un nombre, el tuyo. Alábalo porque la cosecha de toda esa siembra de llanto ya viene en camino. Y alábalo porque el Dios que prometió enjugar toda lágrima en la eternidad ya está actuando hoy en tu historia, aunque todavía no puedas verlo completamente. Él es fiel, siempre lo ha sido y siempre lo será. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hasta la próxima.